Juan Gonzalo Franco, investigador de la Universidad Ceipa. Juan Gonzalo, bienvenido a Empresas que nos unen. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias Juan Carlos. Mil gracias por tu invitación y muy orgulloso de poder estar en este programa tan interesante. ¿Por qué el Ceipa y usted deciden dedicarle buen tiempo a hacer una investigación sobre el comportamiento de los usuarios en los centros comerciales? Bueno, lo primero es decirte que la Universidad Ceipa desde el año 2007 le ha apostado fuertemente al tema de la investigación. Y este ha sido un proceso que yo diría ha arrojado muy buenos frutos. Esta sería una primer cosecha, que estoy completamente seguro que de aquí en adelante vendrán muchas más. De mi parte te cuento que soy docente de mercadeo y me interesó muchísimo el tema del comportamiento del consumidor en los centros comerciales, porque uno como visitador, usuario, consumidor de cada uno de ellos, descubre que se vienen presentando una serie de situaciones que han afectado el estilo de vida de las personas. Me motivó bastante saber qué está ocurriendo con los consumidores en los centros comerciales y se obtuvieron unos muy buenos resultados a través de esta investigación. Empecemos por contar a los televidentes entonces, Juan Gonzalo, sobre el entorno específicamente de Medellín, donde uno ve que hay una proliferación de centros comerciales. Hay muchísimos. ¿Qué analizaron ustedes al respecto? Sí, Juan Carlos, hay un dato que a través de la investigación me sorprendió bastante y es que, por ejemplo, cada 23 días se construye un nuevo centro comercial en Colombia. Eso es un dato que verdaderamente preocupa a algunos y a otros generalmente puede llegar a considerarse como un aspecto beneficioso. La proliferación se debe a varias razones. Una de ellas se ha considerado que es debido al fenómeno del proceso de globalización, donde cada vez llegan a más países como el nuestro firmas con franquicias interesadas en hacer presencia en los centros comerciales, y también al crecimiento de algunas marcas que quieren expandirse y estar en diferentes lugares geográficos. También se debe a un proceso de transformación social y cultural en donde las personas valoran muchísimo actividades como es el esparcimiento y también el consumo. Yo diría que esos son los aspectos más destacados. Ya se considerarían otros aspectos secundarios, como por ejemplo que las personas valoran muchísimo tres aspectos fundamentales, como son la seguridad que le ofrecen los centros comerciales para ir a visitarlos y hacer compras, también la libertad que tienen para caminar en cada uno de ellos, quedarse el tiempo que desean, y otro aspecto es la homogeneidad social. Cuando visitamos un centro comercial nos sentimos iguales todos. Claro. Es algo que se considera importante. Porque justo sobre ese tema le iba a preguntar, sobre el tema de cómo se mueven los estratos socioeconómicos a la luz de las visitas que se hacen a los centros comerciales, porque uno ve que en el caso de esta ciudad, pues un centro comercial puede estar en una determinada zona, pero recibe visitas de personas de todos los estratos. Sí, hay que tener en cuenta un dato que se obtuvo a través de la investigación, y es que no todos los que visitan los centros comerciales lo hacen con la intención de comprar. Te cuento que el 57.7% de las personas encuestadas respondieron que cuando visitan el centro comercial no lo hacen con la intención de comprar, y el 41.9% respondieron que están interesados desde el momento en que visitan el centro comercial, ya tienen en mente ir de compras. También se nota que las personas se movilizan entre un centro comercial y otro, pero no todos los centros comerciales están orientados hacia las compras cuando los consumidores deciden ir hacia ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que algunos consumidores eligen ciertos centros comerciales para comprar y otros para ir de esparcimiento con amigos, con familiares y simplemente para pasar un muy buen rato. Es un plan familiar, uno podría decir, el de los centros comerciales para el fin de semana. Juan Gonzalo, en lo que tiene que ver con el tipo de usuario que tienen los centros comerciales que lo frecuentan, ¿van más los hombres o las mujeres? ¿En qué edades? Sí, el estudio arrojó como resultado que hay una proporción 60-40. El 60% de las personas que visitan los centros comerciales son las mujeres, el 40% son hombres. En este caso nosotros consideramos que se cumple la tendencia de que las mujeres disfrutan mucho la experiencia de ir de compras y por supuesto ir a visitar un centro comercial, mucho más que los hombres. ¿Y qué encontraron ustedes en lo que tiene que ver con la frecuencia de visita a esos centros comerciales? Sí, Juan Carlos, la frecuencia de visita que más se repite es 2 veces por mes aproximadamente, pero el resultado es bien interesante porque es casi el 90% de las personas hoy en día
han decidido visitar el centro comercial 2 o más veces, aunque algunos lo visitan 2 veces por semana, 3 veces al mes, pero la que más se repite es 2 veces por mes. ¿Y cuáles son los días de mayor afluencia de público en esos centros comerciales? Sí, Juan Carlos, digamos que los días de la semana se hizo un análisis de lunes a viernes. El día de la semana que más frecuentan los consumidores de los centros comerciales es el viernes y el fin de semana es el domingo, pero hay un dato adicional que sería lo opuesto. El día en que menos visitan los centros comerciales son los martes y los miércoles. Es un dato que también valdría la pena analizar. Y en lo que tiene que ver con los horarios, porque la gente generalmente va, me imagino yo, uno pensaría tarde o noche. ¿Cómo les fue con el estudio de los horarios? En el estudio de los horarios se determinó que las personas prefieren visitar los centros comerciales en horario de la noche, más que en horario de la tarde. El dato de pronto en este momento no recuerdo con exactitud la cifra, pero se presentó esa situación. ¿Cuáles son esos elementos más atractivos en general para el público que hacen que uno quiera ir a un centro comercial? Sí. Tienen que ver con el esparcimiento, la misa, por ejemplo, los espectáculos que ve uno mucho en centros comerciales. Lo primero es decirte, Juan Carlos, que los centros comerciales hoy en día que están construyendo y los más recientes se han desarrollado a través de un concepto de integralidad social. Y ese concepto de integralidad social se manifiesta a través de actividades que desarrollan los centros comerciales. Y esto fue, digamos, el resultado que arrojó el estudio. ¿Qué valoran más los consumidores a la hora de visitar el centro comercial? En primer lugar, las actividades que programan los centros comerciales. En segundo lugar, la ubicación. En tercer lugar están los precios que ofrecen. Y en cuarto lugar están la variedad de marcas que ellos manejan a través de todos sus diferentes almacenes. Ese tema de las ofertas, las promociones, pesa a la hora de ir a visitar un centro comercial. Sí, te cuento que uno a veces piensa por percepción del consumidor que las ofertas que se hacen en vitrina no generan mucho interés por parte del consumidor, pero la investigación arrojó como resultado que un alto porcentaje, aproximadamente el 80% de los consumidores se ven atraídos por las ofertas y promociones que se manejan en vitrina. Aproximadamente el 12-13% de los consumidores no le creen a esas promociones. Yo diría que ahí hay que trabajar un poco y determinar la razón por la cual no le están creyendo ese mínimo porcentaje de consumidores para saber cómo lograr convencerlos. ¿Y cómo vienen funcionando los programas de fidelización? El que vaya, registre su factura, tenga la tarjeta de nuestro centro comercial, ¿cómo se ha movido? Hay que decir que los centros comerciales son exactamente iguales a los productos, cumplen etapas en su ciclo de vida. Y los programas de fidelización, yo diría que se cumplen más en los centros comerciales que están en su etapa de madurez. Por supuesto, con los centros comerciales que están en su etapa de crecimiento también, pero esa fidelización es importante en la medida en que logren hacer que los consumidores que han sido visitantes frecuentes de estos centros comerciales se motiven cada vez más y porque cada vez estamos observando una fuerte competencia. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de pago, ¿la gente paga más en efectivo en el centro comercial, débito, crédito? Sí, Juan Carlos, el dato que nos sorprende es que hoy por hoy los consumidores pagan más en efectivo. Le sigue el pago con tarjeta de crédito y en tercer lugar el pago con tarjeta de débito. Hay una explicación frente a eso y se debe en gran parte a las áreas de influencia donde se encuentran ubicados los centros comerciales. Ese es un dato interesante donde predominan los estratos 3 y 4. Juan Gonzalo, muchas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante, el estudio que se hizo sobre los centros comerciales y sobre cómo los consumidores interactúan con ellos. Yo te agradezco muchísimo, Juan Carlos, y al programa de Empresas que nos unen por haber estado acá como invitado. Mil gracias.